Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Estamos ya en el capítulo 1, versículo 48 hoy. Nuestro texto nos habla de los primeros discípulos de Jesús que le siguen. Ahora nos encontramos también ya con los nuevos discípulos. Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea y se encontró con Felipe. Le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Enseguida Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas, a Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Natanael le respondió, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó, ven y lo verás. Jesús vio que Natanael venía a su encuentro y dijo sobre él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay mentira. Y ahora el versículo 48 que hoy estudiamos, Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, yo te he visto debajo de la higuera. Muy bien, queridos amigos, este versículo 48 que hoy queremos estudiar del primer capítulo del Evangelio de San Juan. Aquí nos dice bien que Natanael es el que le pregunta de dónde me conoce. Muy de la secuaña de Yaramba, de la Areopilla, Areme, es una certeza de quién soy yo, ¿verdad? Y entonces Jesús mismo le responde, antes de que Felipe te llamara, yo te había visto cuando estabas debajo de la higuera. Aquí hay muchos elementos, de cierta manera es un poco la divinidad también, el conocernos antes de todos estos elementos que son muy importantes también para nuestra teología. Vamos a mirar un poco el contexto bíblico. Sabemos que el testimonio de Juan el Bautista que teníamos anteriormente, las primeras llamadas, Andrés, Simón, ahora tenemos Felipe que encuentra aquí a Natanael, quien duda de Nazaret puede salir algo interesante, algo bueno. Y Jesús, sin embargo, lo elogia, ¿verdad? A Natanael. Dice, aquí sí que tenemos a uno que es un israelita sin engaño. Por entonces la Iyapúa con Ñandera Pisaco Andia. Y el Emet, es decir, de amén, el Emet, la fidelidad, la verdad, revela, queridos amigos, un conocimiento previo que desarma su escepticismo. Un conocimiento previo. Aquí entonces también para nosotros es importante entrar en este detalle, de una manera previa, digamos, ¿verdad? Siempre estuvimos hablando sobre el hecho de que el verbo se hizo carne, es decir, es la preexistencia del verbo, la preexistencia en este caso de Jesús mismo.
Por lo tanto, la mención también aquí de la higuera prepara la confesión de Natanael, que será más adelante en el siguiente versículo, con ya estudiáis en el versículo 48, y sobre todo el anuncio de revelaciones mayores. Verás cosas mayores y las lleva. Pero ahora el hecho de decirle, yo te he visto antes de que tú, así le dice, ¿verdad? Directamente en el 48. Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, ya te había visto debajo de la higuera. Jesús entonces está demostrando una visión que no es solo óptica, sino teológica, ¿verdad? El Ra'á, de Ro'é, Ra'á quiere decir ver, y esto quiere decir sobre todo percibir, darse cuenta. El que venía, pues me voy con la Ro'é, lleva Ra'á, de ahí viene, y es una llamada eficaz también. Te llamé, ¿verdad? El hecho, antes de que te llamara Felipe, yo ya te conocía, te había visto debajo de la higuera. El Ra'á es una óptica teológica, ciertamente, el ver, una llamada eficaz, kará, llamar, convocar, que inserta entonces a Natanael en la trama discipular. El hecho de que Natanael entonces también aquí es un llamado. Eché vista sobre vos, me fijé en vos. Así que de ahí que te avejina lleva dentro de nuestro grupo. En un contexto histórico, Galilea del siglo I, queridos amigos, aldeas como Nazaret y Betsaida, maestros itinerantes, redes de parentesco y oficios, sentarse bajo la higuera, queridos amigos, en este contexto histórico, era imagen proverbial de paz y de estudio. Eso es lo importante. Te he visto debajo de la higuera. Quiere decir que es una persona que se interesa, que estudia, que pregunta, que quiere saber de las profecías. Upea cuñan de ella, pues ahí ya con Anga lleva. Ya me el año de catequesis que era mía, mango hueve jamás lleva, ya jaupebe. Hubiera mata hueve, hoy me da naranja hueve o lo que sea. La yare comiente que está así alrededor de nuestra capilla, madre, vea, porque ya me voy a jugar a yareco y la capilla mía. Así como también las escuelas, ya de ya cuál año de escuela, y la orajala y la pupicho, vamos, came mango hueve, corapube. Y ahí entonces dan las clases. Bueno, aquí es para dar a entender, yo te he visto justamente debajo de la higuera, y porque sobre todo la higuera también tiene una connotación muy especial. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Bendito eres Dios. Viene el Rey, viene vestido en majestad, porque así lo prometió. Viene el Rey, caminando entre su pueblo, consolando al enfermo. Viene el Rey. Pedazo de pan y la mesa preparada ya está para adorarle. Hoy yo voy a vaciar mi corazón y entregar todo este amor que solo es de él, para gritarle que enamorado yo estoy y que suyo es mi corazón. Y que de aquí yo no me voy, hasta que Él me bendiga yo no me voy, hasta que quede lleno mi corazón
y amaneceré cantando, su belleza contemplando. Aquí se siente la gloria de Dios. ¿Cuánto quieren sentir la gloria de Dios en este día? ¿Cuánto quieren experimentar la gloria de Dios en este lugar? Para adorarle, hoy yo voy a vaciar mi corazón y entregar todo esto, y entregar todo este amor que solo es de Él. Para gritarle, enamorado yo estoy, y que suyo es mi corazón, y que de aquí yo no me voy hasta que me bendiga. Yo no me voy hasta que quede lleno mi corazón, y amaneceré cantando, su belleza contemplando. Aquí se siente la gloria de Dios. Para adorarle, hoy yo voy a vaciar mi corazón y entregar todo esto, y entregar todo este amor que solo es de Él. Para gritarle que enamorado yo estoy, y que suyo es mi corazón, y que de aquí yo no me voy hasta que Él me bendiga. Yo no me voy hasta que quede lleno mi corazón, y amaneceré cantando, su belleza contemplando. Aquí se siente la gloria de Dios. 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 El Rey se pasea entre nosotros. El Rey está aquí en este pueblo y ha venido este día para decirte que te ama con el más grande de los amores. El Rey espera tu alabanza, el Rey espera tu adoración. Abre tu boca y adórale, adórale. Para adorarle, hoy yo voy a vaciar mi corazón y entregar todo este amor que solo es de Él. Para gritarle que enamorado yo estoy, y que suyo es mi corazón, y que de aquí yo no me voy. Para adorarle, hoy yo voy a vaciar mi corazón y entregar todo este amor que solo es de Él. Para gritarle que enamorado yo estoy, y que suyo es mi corazón, y que de aquí yo no me voy hasta que Él me bendiga. Yo no me voy hasta que quede lleno mi corazón, y amaneceré cantando, su belleza contemplando. Aquí se siente la gloria de Dios. Levántale tus manos, adórale. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Aquí está tu pueblo en adoración, adorando al Rey de nuestras vidas, al Rey de nuestras familias. Una juventud que se ha entregado totalmente a Él. Aquí estamos, Dios. Para adorarle, hoy yo voy a vaciar mi corazón y entregar todo este amor que solo es de Él. Para gritarle que enamorado yo estoy, y que suyo es mi corazón, y que de aquí yo no me voy hasta que Él me bendiga. Yo no me voy hasta que quede lleno mi corazón, y amaneceré cantando, su belleza contemplando. Aquí se siente la gloria de
Dios. Bríndale un aplauso al Rey. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la plaza, miles de personas esperaban este momento. Il beato José Gregorio Hernández Cisneros. Que el nombre de su santo resonara con fuerza en el centro de la plaza de San Pedro. El más aclamado fue José Gregorio Hernández, el llamado médico de los pobres de Venezuela. Su canonización atrajo al Vaticano a miles de compatriotas. Aunque no fue el único beato canonizado, León XIV declaró santos a otros 6, entre ellos 2 mártires, el obispo turco Ignacio Maloyan y un catequista de Papúa Nueva Guinea, Peter Torrot. Beatos mártires Ignacio Maloyan et Petro Torrot. Este fue el momento en el que León XIV, de modo solemne, aprueba que se inscriban sus nombres en el libro de los santos. Durante la homilía resaltó, de nuevo, que el Evangelio es una llamada a la acción, que no hay santos insensibles a la llamada del pobre. Sosteniamoci dunque, quando sentiamo l'appello di chi è in difficoltà, siamo testimoni dell'amore del Padre, come Cristo lo è stato verso tutti. Egli è l'umile che chiama i prepotenti a conversione, il giusto che ci rende giusti, come attestano i nuovi santi di oggi. Non eroi o paladini di qualche ideale, ma uomini e donne autentici. Al terminar, el Papa agradeció la presencia de las autoridades y delegaciones oficiales presentes. Entre otros, estaba el presidente del Líbano, país al que León XIV viajará a finales de noviembre. También envió un saludo a los representantes de la gran procesión internacional del Señor de los Milagros. Esta fue una de las celebraciones litúrgicas en las que más gente participó, hasta 70.000 fieles. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, y hoy especialmente queremos subrayar el versículo 48. Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, yo te había visto debajo de la higuera. Queridos amigos, sentarse bajo la higuera, debajo de la higuera, sentarse debajo de la higuera, era imagen proverbial, decíamos, de la paz y del estudio. Es decir, dere guapu puede llevar estudios a mare guapu debajo de la higuera, en el sentido de que hay paz entre nosotros. Es el famoso espacio del shalom, ¿verdad? El shalom aquí en medio de nosotros. Plenitud, paz, donde se meditaba la Torá, que Jesús veía a Natanael, allí sugiere autoridad profética,
sugiere autoridad profética. Que Jesús vea a Natanael, allí sugiere autoridad profética. Conoce el corazón del hombre sin mediaciones, un rasgo asociado a la acción divina en la historia de Israel. Y por eso, queridos amigos, es muy interesante y es también muy interesante que nosotros veamos un poco aquí asociar, ¿verdad?, a la acción divina, siempre dentro de la historia de Israel. Esto es lo que tenemos del aspecto histórico. Y del aspecto cultural antropológico, en una cultura de honor, vergüenza, ser conocido auténticamente válido, la identidad, el ver de Jesús reconoce y honra a Natanael como israelita íntegro, transformando su escepticismo en adhesión. La higuera funciona como aula, sobre todo entonces aquí, una aula doméstica, Y así, sombra, silencio, memoria. El llamado Kará, lleva Kará, esto es el llamado, Yubero Sapukai, Yubero Genoi. Kará, queridos amigos, acontece dentro de los ritmos cotidianos. La visión Ro'é, Ra'á de Jesús atraviesa lo privado y lo público. No vigila, sino reconoce y convoca. Esto también es elemento indispensable que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? El Señor no viene aquí a vigilarte, sino que viene sobre todo a ayudarte, a reconocer lo que uno está haciendo. Así que eso es reconocer. Atraviesa por la cuestión privada, pero al mismo tiempo, queridos amigos, también es lo público, y esto es lo que vigila. Así entonces se reconoce y se convoca también. Queridos amigos, desde este punto de vista nos parece que es tan interesante, ¿verdad?, todo lo que el autor sagrado nos está transmitiendo desde un aspecto de la antropología cultural, la antropología también que luego desemboca en una antropología religiosa, porque aquí tenemos una antropología religiosa que busca siempre la humanidad. El ver de Jesús reconoce y honra a Natanael como israelita íntegro, transformando su escepticismo en una adhesión. Y por eso la higuera, que es esta adhesión muy importante, funciona como aula, decíamos nosotros, aula doméstica, sombra, silencio, memoria, llamado. Queridos amigos, entonces, en la medida en que nosotros vamos reflexionando y vamos entendiendo esta propuesta del Evangelio, quiere decir que ya de había coina ve cara lleva peñigenoi, pero van allá yesa cuara, ubeara ya yesa pe ana, ubeara ya de ya mañana, que no hace falta que nadie lo vigile, sino que sobre todo simplemente que lo reconozcamos. Y esa reunión es convocada, pero porque entre lo que te ause, entre lo que te sea ya posee, peñan de ya lo ¿verdad? Entonces no hace falta hacer mucho marketing, mucha publicidad, porque todos sabemos y conocemos que tenemos que ir hacia el Señor. Esto, queridos amigos, entonces les invito a seguir reflexionando y a entender sobre todo lo que la propuesta y el amor de Dios nos va enseñando. Por eso hay palabras claves también dentro de todos estos estudios bíblicos, de todos estos parágrafos y toda esta sistematicidad, ¿verdad?, en lo que significa un estudio como es el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 48. Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, entonces, dice, yo te había visto debajo de la higuera. Te había visto debajo de la higuera. También hay otras características interesantes aquí, ¿verdad? Porque el ver debajo de la higuera quiere decir comer el fruto. La palabra de Dios
como ese sabor dulce de la higuera que se come todo. Pide cuenta el hoyo. Solamente ese tallito y que está ahí arriba, entonces quiere decir que la vida del cristiano, quiere decir, queridos amigos, que el leer la palabra de Dios es alimentarse, es comer todo, porque no se desperdicia nada de la palabra del Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. La Comisión Antiabusos del Vaticano pide que a las víctimas se les apoye también desde el punto de vista económico, por ejemplo, pagando la atención psicológica. La Iglesia debe asumir la responsabilidad de estos costos como parte de su apoyo a las víctimas y a sus familias. Aunque esto es ya una realidad en algunas diócesis, desde la Comisión señalan que queda mucho por hacer. Dicen que este punto es importante en el proceso de sanación de las víctimas. Esta fue una de las conclusiones de su informe anual. En él insisten en la importancia de brindar una atención integral a las víctimas. Deben recibir apoyo psicológico, espiritual y también económico. Para eso, la Comisión propone a las diócesis formar a sus trabajadores. Estos deben recibir preparación profesional jurídica, psicológica y financiera, porque las víctimas de abusos necesitan atención en todas esas áreas. Esta comisión fue creada por el Papa Francisco en 2014. Su misión es sensibilizar a toda la Iglesia sobre el problema de los abusos y sus directrices no son vinculantes. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Quiero ser agradecido. Quiero ser agradecido. Quiero ser agradecido, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Quiero dejarlo todo. Quiero dejarlo todo. Quiero dejarlo todo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con la palabra del Señor, el Nuevo Testamento, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 48. Y aquí dice, Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, ya te había visto debajo de la higuera. Primero, la palabra Yadá, queridos amigos, tiene una connotación muy importante, ¿verdad? Para nosotros, el Yadá, lo que significa entonces Yadá para nosotros. Vamos a ir mirando, vamos a ir estudiando un poco todo lo que significa, ¿verdad? En este contexto que ya hemos mirado, el contexto histórico, el contexto bíblico, el contexto cultural, antropológico también. El hecho de llamar
atraviesa, decíamos, desde lo público y desde lo privado, el mirar profundamente, o el llamar también. Llamar Jesús atraviesa entonces siempre, es decir, Él no vigila, sino que reconoce y convoca siempre a las personas. El cará, ñegenoi. Ahora, entre las palabras claves dentro de nuestra exégesis decíamos el conocer, yadá, yadá. En el trasfondo semítico, yadá implica conocimiento íntimo, yadá, conocer, conocimiento íntimo, relacional y operativo. Conocimiento íntimo, relacional y operativo. Por lo tanto, no es, queridos amigos, una mera noción, un mero pensamiento. El yadá, el conocimiento, es un accionar. Reconocimiento allí a lo más profundo, a lo más íntimo de la persona. Es una relación profunda con las personas y sobre todo en un sentido también operativo. Ahora el versículo dice, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? En griego, late ginosko. Ginosko, que es un verbo de conocimiento progresivo y personal. Por eso que utiliza este verbo, esta palabra, ginosko. Es un conocimiento progresivo y personal. Esto tenemos que tenerlo bien en cuenta, si yo que fuera lleva en el sentido de que es un conocimiento progresivo, que lleva lo personal. Pero progresivo quiere decir que ñandeu pebembe katube la yakakwata hina ñahendu rire beñande yarañe ñañe punu ayepa ñañamindu ñahendu yaesha, y en una forma progresiva, pero tiene que haber un cambio, tiene que haber un progreso. La exégesis que nosotros encontramos aquí, esta exégesis en cuanto a la dimensión relacional, conocer, relación, conocer. Porque Shigoro y Cuata en la medida en que nosotros nos relacionamos. Diga tú y Shei Cuava, nunca andas en ni nunca andas en ni la jera, etc. No, tiene que haber relación. Y de ahí comienza ese conocimiento. Entrar en alianza, cuando tú ya, porque entrar en alianza, queridos amigos, quiere decir que nosotros hacemos un compromiso. Quiere decir que nosotros estamos firmando, ya VBA lleva un acta, donde nos ponemos de acuerdo y decimos, estas son nuestras cláusulas. Entrar en alianza. Ahora, la cognición que comprende. Dimensión veritativa. La dimensión relacional, conocer. La dimensión veritativa se opone al engaño, se opone al emet. Emet, amén, vea, creo. Nadie me puede cambiar, ¿verdad? Ese es lo que entendemos aquí con esta forma de lo que nosotros le llamamos la dirección veritativa, verdadero. Upea pecha yiyapoa pecha o yiyapoana. Emet a met. Fundamenta la confiabilidad del testigo. Se fundamenta de esta manera, queridos amigos, la confiabilidad del testigo. Cristología que encontramos aquí es el conocer de Jesús, participa del saber divino. El conocer de Jesús participa de este saber divino. Además, queridos amigos, nosotros cuando estamos aplicando todos estos conocimientos nuestros, entonces el discípulo dice, nace cuando dejamos ser conocidos por Cristo y respondemos con total transparencia. El discípulo nace cuando dejamos de ser conocidos por Cristo, de ser conocidos por Cristo. Nosotros dejamos ser conocidos por Cristo. Y ahí respondemos nosotros con una transparencia. Porque upea la de yara y cua sea y naña de hoy. Upea na voy a llevar la de mocene, upea de yacu es allá, ¿verdad? Eso es, queridos amigos, una transparencia que existe. Después está la palabra la higuera. Te'ená. Te'ená quiere decir higuera. Te'ená simboliza la paz, simboliza la justicia.
sabiduría y al mismo tiempo, queridos amigos, es una sabiduría cultivada, es decir, que para que podamos llevar adelante todo lo que es el aranducati, ¿verdad? Es decir, el conocimiento nuestro después de una observación, que se vuelve en los famosos ñeenga. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina. La mayoría de las personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Es una pena porque a través de estas palabras, los autores nos ofrecen un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. La iniquidad describe un comportamiento torcido, mientras que la transgresión se refiere a romper la confianza. Y pecado, esta es la más común de estas malas palabras en la Biblia, así que concentrémonos en ella por unos minutos. Pecado traduce la palabra hebrea katá y la palabra griega hamartía. El significado más básico de pecado no tiene nada de religioso. Hatá simplemente significa errar o fallar al blanco, como cuando la tribu israelita de Benjamín entrenó a un pequeño ejército de expertos en la onda. Ellos podían lanzar una piedra a un cabello y no hatar, esto es fallar o errar. O hay un proverbio bíblico que advierte en contra de tomar decisiones apresuradas, porque es probable que catar tu camino o que te pierdas de tu destino. Así que en la Biblia, el pecado es fallar en alcanzar una meta. Pero, ¿cuál es la meta? Bueno, en la primera página de la Biblia aprendemos que cada humano es imagen de Dios, un ser sagrado que representa al Creador y que es digno de respeto. Así que en esta manera de ver el mundo, el pecado es fallar en amar a Dios y a los demás, al no tratarlos con el honor que merecen. Puedes ver esta idea en el famoso código de conducta que se le da a los israelitas, los 10 mandamientos. La mitad de ellos identifican las maneras en las que puedes fallar en amar a Dios y la otra mitad enumera las maneras en las que puedes fallar en amar a las personas. Y el hecho de que ambos tipos de fracaso se combinen muestra que fallar en honrar a Dios está profundamente conectado con fallar en honrar a las personas. Esta es la razón por la que en la Biblia, pecar contra las personas es pecar contra Dios. Como cuando José se niega a acostarse con la esposa de Potifar, él dice, ¿cómo podría pecar contra Dios? En la mente de José, fallar en honrar a un ser humano hecho la imagen de Dios es fallar en amar a Dios. Así que el pecado es fallar en ser un humano verdadero. Pero hay más.
Algo fascinante acerca del pecado en la Biblia es que la mayoría del tiempo en que las personas están fallando, o no lo saben, o peor todavía, piensan que lo están haciendo bien, como cuando Faraón quiere fortalecer la economía de Egipto y proteger su seguridad nacional. En su mente, esto justifica el esclavizar a los israelitas. Él piensa que es algo bueno y está totalmente inconsciente de que es un total fracaso. O cuando el rey Saúl está persiguiendo a David en el desierto intentando matarlo. Él piensa que está trayendo un criminal a la justicia, hasta que se da cuenta de que él mismo es el corrupto y dice, he pecado, yo soy el fracasado. Así que el pecado es más que simplemente hacer cosas malas. Describe qué tan fácilmente nos engañamos a nosotros mismos y creamos fantasías para redefinir nuestras malas decisiones como si fueran buenas. Entonces, ¿por qué son los seres humanos tan malos jueces entre el fracaso y el éxito moral? Bueno, la primera aparición de la palabra pecado en la Biblia nos ofrece un vistazo a la respuesta. Están estos dos hermanos, Caín y Abel. Sus padres acaban de caer en esta enorme tentación de redefinir lo bueno y lo malo según su propia sabiduría. Y ahora Caín se enfrenta a una decisión similar. Está celoso y enojado de que Dios ha favorecido a su hermano. Así que Dios le advierte, si no eliges lo bueno, Catá está a la puerta. Te desea, pero puedes dominarlo. Así que en esas historias, el pecado o el fracaso moral se ilustra como un animal salvaje y hambriento que quiere consumir a los humanos. Y sabemos cómo termina esa historia. La Biblia intenta decirnos que el comportamiento humano fallido, nuestra tendencia a engañarnos a nosotros mismos, llega hasta lo profundo. Está anclada en nuestros deseos e impulsos egoístas que nos obligan a actuar en nuestro propio beneficio a costa de otros. Y esto lleva a una reacción en cadena de relaciones rotas. Es por esto que en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo describe hamartía como un poder o fuerza que gobierna a los humanos. En sus palabras, somos esclavos del pecado. Incluso él dice, el pecado vive en nosotros para que hagamos las cosas que no queremos hacer. Así que con la palabra pecado, los autores bíblicos están ofreciendo una sólida descripción de la condición humana. Es fracasar en ser humanos que aman completamente a Dios y a los demás. Es nuestra incapacidad para juzgar si estamos teniendo éxito o fallando. Y es ese impulso profundo y egoísta que motiva a muchos de nuestros comportamientos. No es una imagen bonita de nosotros mismos, pero si somos honestos, es realista. Esa es la razón por la que en la Biblia la historia de Jesús es una buena noticia. Él es descrito como el creador de todo, convirtiéndose en un verdadero humano, uno que no falló en amar a Dios y a los demás. O sea, él no pecó. Y sin embargo, tomó responsabilidad por la historia de fracaso de la humanidad. Vivió para otros y murió por sus pecados y fue resucitado de los muertos para ofrecerles su vida como regalo que cubre todos sus fracasos. En las palabras de los apóstoles, Él no cometió pecado y aún así en la cruz llevó nuestros pecados en su cuerpo para que así muramos a nuestros pecados y vivamos para hacer lo que es correcto. Y esa es la historia detrás de la palabra bíblica para pecado. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística
seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de San Juan, el capítulo 1, y hoy leemos el versículo 48. Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, ya te había visto debajo de la higuera. Qué bueno que está esto, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos justamente la palabra higuera. Tená. Higuera es la palabra tena, simboliza paz fecunda, simboliza sabiduría también cultivada. Y en griego subir, el griego psyche, evoca el árbol bíblico de estudio y descanso. El psique invoca y nos está mostrando, queridos amigos, el árbol chico, por una parte, y luego que tenemos todo lo demás. Aquí, en griego, el psique evoca el árbol bíblico de estudio y descanso, exegéticamente lugar de discernimiento. Exegéticamente lugar de discernimiento. Quiere decir que usted ñande lleva ya pota la ñande discernimiento. Paso de la sombra a la luz, del reconocimiento personal a la misión pública. Signo profético, como los profetas, el de los profetas, el sentido que nos dan, ¿verdad?, las profecías que nos dan los profetas, este sentido tan profundo. Y aquí se refleja el estado del pueblo. Aquí, el buen fruto es la fe que brota tras ser visto y llamado. Ese es el buen fruto. Entonces, queridos hermanos, es muy interesante, porque de puro es como para decir, dale fuerza, ánimo, entero entonces ya hay fuerza y miana, porque bajo la higuera se medita la Torah. Bajo la higuera se medita la Torah. Yo te he visto debajo de la higuera. Mayores cosas podrás ver. Y añadió, en verdad, etcétera, etcétera. Ese ya es el otro versículo. Pero aquí lo importante es acentuar que el lugar de discernimiento es bajo la higuera. Se medita allí la Torá. Jesús legitima esa búsqueda al verla. Jesús está legitimando con esto, esa búsqueda, esa verdad, con todo lo que nosotros podemos entender y ver. Vamos a mirar ahora algunos puntos claves que nos ayudarán ciertamente a entender lo que el Señor nos va pidiendo, entender lo que es la gracia de Dios, entender y ponernos en esta actitud de generosidad. Lo primero que encontramos es Cristo que ve. Cristo que ve. Un cuadro así, ¿verdad?, con un triángulo y dentro estaba el ojo. Dios te ve. Dios te ve. Qué interesante, ¿verdad? Y eso, mis queridos amigos, sería interesante, ¿verdad?, tomar ciertas tradiciones tan interesantes. ¿Saben por qué? Porque todo lo que es signo a nosotros nos recuerda algo, porque el signo de por sí habla solo. No hace falta que nadie diga nada. Pero donde ya repillama. La pella es donde repillama ya va a decir. La pella es donde repillama. Y así. La pella es donde repillama y va. Bueno, todos estos elementos nos ayudan a nosotros a entender que lo primero que se pide o lo primero que se está buscando es el comprender, saber, entrar, hacer un aspecto bien crítico, ¿verdad? Y desde ahí que nosotros podemos después asumir elementos importantes. Por lo tanto, el conocimiento
que vincula pastoral y liderazgo, que conocen por nombre, no por méritos, acompañamiento hasta más. Qué control más interesante, ¿verdad? Dentro de este acontecimiento, dentro de este acompañamiento. Entonces, son conocimientos que vinculan, conocimientos que se van uniendo. En la medida en que después esto, nosotros mismos lo vamos reelaborando, lo vamos uniendo. Un segundo elemento, queridos amigos, de este conocimiento que vincula es mirar y ver Cristo que vive. En la era digital, ¿verdad?, donde ser visto es exhibición, ahora, dejarse ver por Cristo es sanación de la identidad. Dejarse, entonces, ganar por Cristo, dejarse ganar por Cristo. Esta es una gran exhibición. Es dejarse ver por Cristo. Esto no estamos diciendo en el sentido negativo de ser, como decimos, figuretia, llevar y exhibir, sino que en el sentido que en la medida en que ñande, ya huere cobeñande, ya arañe, peñandere, cobebe, peñande, puntumbe, cato este umimba, umiala ñande, ñambo asata, ñandera pichacuera. Y esto es lo que ellos van a entender y van a escuchar. Entonces, queridos amigos, es tan importante, ¿verdad? Porque otra de las enseñanzas es de la sombra a la misión. Y aquí en Página Guria lleva, ya que Página Guria, estábamos debajo de la higuera, ciertamente que teníamos hábitos, pero es debajo de la higuera. Aquí tiene que haber perseverancia. Cuando hablamos de la sombra, quiere decir ese árbol, esa fuerza vital, la perseverancia para seguir luchando, empeñándose. Entonces va a depender también siempre de nosotros. Después nos enseña también la integridad. La integridad, ¿por qué? Porque la ética pública, coherencia entre fe y economía, estudios políticos y estudiantiles también, ¿verdad? Entonces, todo lo que significa salir un poco de lo normal, quiere decir que algo no hay que poner, por algo más donde la gente os reclama. Y esto es integridad. Integridad, queridos amigos, es cuando nosotros asumimos nuestro papel dentro de la sociedad. Es decir, Lander reaccionar, ciertamente que siempre va a ser positivamente, eres escata, de todo lo que es negativo y de todo lo que no nos está ayudando. Entonces esto se llama integridad. Y por último, queridos amigos, es el llamado en lo cotidiano. Cuando hablamos del llamado en lo cotidiano, quiere decir que Dios ordena agendas para escuchar, ¿verdad? Ordena. Agenda para escuchar. Oración breve, oración del diario, oración de misericordia, oración semanal. Pero para que nosotros después podamos también ser evangelizadores. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.